Hola jóvenes, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de literatura. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad número 13 para poder cerrar el tema correspondiente al siglo de oro español, pero en esta ocasión nos ocuparemos del segundo periodo conocido como el barroco. Entonces, recordemos por ejemplo que el siglo de oro es una época o una etapa donde existe, digamos, el esplendor de las letras españolas que se va a manifestar específicamente a través de dos periodos. Un periodo conocido como el Renacimiento, que sucedió a nivel europeo, como recordamos, específicamente surge en Italia, y el otro periodo conocido con el nombre del Barroco, que se ocupa y se contrapone, digamos, a través de un retorcimiento formal, a través de una complejidad que de repente contrastaba un poco con la simpleza del Renacimiento. En este caso vamos a trabajar la vertiente, ¿no? La vertiente relacionada al barroco español. Hemos visto, por ejemplo, en tres niveles que en el Renacimiento teníamos la lírica renovada por la escuela italiana o llamada también escuela petrarquista, eh, impulsada por Juan Boscán, por el Marqués de Santillana y sobre todo por su máxima figura que era Garcilaso de la Vega el Toledano. Teníamos la escuela italiana con un gran impulso ¿no? de las estrofas italianas, el soneto, el terceto, la silva, ¿verdad? Teníamos la misma égloga, teníamos diferentes formas traídas desde Italia y también vimos que de esta escuela italiana surgía, por ejemplo, o surgieron dos vertientes, o fueron influidas, digamos, en todo caso, las cuales eran la escuela salmantina, desarrollada o teniendo a su máximo exponente a Fray Luis de León, y también teníamos, aunque no lo desarrollamos, la escuela sevillana con Francisco de Herrera. En ese aspecto que tenemos, por ejemplo, ¿no? La escuela italiana, la escuela salmantina y la escuela sevillana, hacia el siglo XVII va a derivar, claro que con una fuerte influencia todavía de la escuela italiana, sobre todo en la parte de las estrofas y también con los tópicos latinos, los tópicos, digamos, que se heredan desde los romanos y que fueron también, digamos, ¿no? Tomados por los italianos en el Renacimiento, impulsados por la escuela italiana ¿no? de Garcilaso en España, van a aparecer y van a seguir desarrollándose más allá de que, digamos, más allá de que sea el barroco una etapa totalmente compleja. Pero primero vamos a observar un poco qué es el barroco y en qué se diferencia también del Renacimiento. Fíjense por acá, cuando hablamos del barroco hablamos de una corriente artística literaria del siglo XVII que en el caso de España abarca desde el año 1600 hasta el año 1685 aproximadamente. El barroco va a tener, como muchas corrientes artísticas, una etapa de formación, una etapa de apogeo, pero también va a presentar una etapa de decadencia. Eh, Como corriente artística no va a ser la literatura el único aspecto en el cual se desarrolle. El barroco, por ejemplo, va a encontrar, digamos, un fuerte desarrollo en el tipo de arquitectura. De hecho, ustedes, si observan bien, muchas de las iglesias de Lima del periodo colonial tienen un fuerte matiz, pues, del barroco, ¿no? Adornos o un embellecimiento muy recargado, demasiado decorado, como la iglesia de la Merced, por ejemplo. Pero bueno, ese es otro tema.
Regresando entonces al aspecto del barroco, ¿no? El estilo recargado es una de sus características, lleno de alusiones mitológicas. Eso es muy importante, sobre todo en el caso de Luis de Góngora y Argote, ¿no? Las alusiones a la mitología, el uso de arcaísmos, términos ya en desuso, por ejemplo, va a complicar mucho este tipo de literatura y es justamente uno de sus preceptos, ¿no? El abanderado del barroco es hacer que la literatura se vuelva más compleja de lo que es naturalmente y que represente un reto al lector. Mientras más difícil es, más placentero es leerlo. ¿Por qué? Porque representa un reto, no es algo sencillo, no es algo simple, sino que es una literatura complicada, ¿no? Llena de alusiones mitológicas, el retorcimiento formal por otro lado, y en cuanto a figuras literarias por excelencia, tenemos el caso de la metáfora y el caso del hipérbato, ¿no? Van a ser las dos figuras más tradicionales y más usadas dentro del barroco. El uso de la metáfora, pero claro, va a ser una metáfora muy compleja, muy difícil de entender, porque muchas veces va a aludir o va a hacerse, digamos, va a hacer uso de figuras antiguas, va a hacer uso de un léxico complicado, va a aludir a qué, va a aludir a una mitología de repente que no es tan común o va a referirse a las mismas figuras pero con diferentes nombres para hacerlo mucho más complicado, ¿no? Las alusiones, las referencias van a estar ligadas a la mitología griega, pero de repente una mitología que no haya sido tan común o eventos no tan sencillos. ¿Ok? Otro aspecto, por ejemplo, importante señalar en el caso del barroco es la concepción que tiene sobre el mundo. La concepción del barroco sobre la vida misma es una vida mudable, es decir, una vida cambiante. La vida en el barroco es algo que siempre está en constante movimiento, ¿no? Ese es uno de los aspectos que el barroco siempre resalta en relación, ¿no?, a la vida. La vida es cambiable, la vida está en constante cambio, en constante movimiento. Nada es fijo, nada es estable. Y eso también se relaciona mucho con el apogeo en esa época de la llamada astrología, pues, ¿no? No la astronomía, sino la astrología. Como ustedes saben, la astrología es una pseudociencia que no tiene carácter científico y que se basa, digamos, en el movimiento o la alineación de los astros y que eso supuestamente determina el tipo de vida que uno va a llevar. Entonces se pone muy de moda eso en la época y el barroco también va a ser influido por este tipo, ¿no?, de, digamos, de prácticas de la época, el caso de la astrología. Y no olvidemos también que eso se puede observar en este drama de Pedro Calderón de la Barca, que es La vida es sueño. Pero bueno, regresando entonces a este mismo aspecto, el barroco toma la vida como algo mudable, algo cambiante, algo efímero también, ¿no? Y siempre está relacionando también el carácter breve de la vida humana, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, o como de repente diría Francisco de Quevedo, ¿no? Polvo soy más polvo enamorado, también dice, ¿no? Para que vean que siempre el tema de la muerte es aludido en el barroco español. Entonces, por ese lado, el barroco tiene ese tipo de concepción del mundo. La vida es cambiante, nada es constante, todo está en todo caso, todo está siempre en un constante cambio. La vida es efímera, la vida es breve,
¿no? Y eso es, por ejemplo, parte de sus postulados. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos desarrollar el caso de la poesía barroca. Pero no olvidemos que la poesía barroca parte desde el Renacimiento con la escuela italiana de Garcilaso de la Vega, y esta a su vez se va a derivar en otras dos escuelas. La escuela salmantina, ¿verdad? Con un estilo sobrio, más depurado, cuyo representante fue Fray Luis de León, y la otra escuela con Fernando de Herrera, o el Divino como se le conocía, con un estilo ya mucho más complejo. Bueno, de esas dos escuelas van a aparecer dos vertientes o van a aparecer dos estilos o dos tendencias. Estas tendencias van a ser conocidas por un lado como el conceptismo, que guarda una relación, por ejemplo, con la escuela salmantina, y el otro va a ser conocido como el culteranismo, cuyo representante va a ser Luis de Góngora y Argote, que encuentra sobre todo, es el máximo exponente de la poesía del barroco, ¿no? Y sobre todo de la poesía del barroco en España, pues del siglo XVII. Entonces, para este siguiente segmento vamos a desarrollar la poesía del barroco, sobre todo el culteranismo de Luis de Góngora y Argote. Gracias.